Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que se han conectado a un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Sean bienvenidos al seminario de hoy titulado Paisaje genético antiguo de restos humanos arqueológicos de Panamá, Sudamérica y Oceanía, descrito mediante frecuencias de genotipos STR y secuencias de ADN mitocondrial, el cual será dictado por la doctora Mélida Inés Núñez Castillo. La doctora Mélida es licenciada en biología con énfasis en microbiología y parasitología por la Universidad de Panamá. Posee una maestría en biología molecular y genética por la Universidad de Costa Rica, un doctorado en biología por la Universidad de Göttingen, Alemania. La doctora Mélida es una investigadora con sólida formación internacional y más de 5 años de experiencia en biología molecular, genética humana, genética forense y antropología genética. Está especializada en el análisis de ADN antiguo y moderno con enfoque en poblaciones humanas. Ha trabajado en proyectos interdisciplinarios que integran genética, clínica, epidemiología genética y bioinformática, aplicando métodos estadísticos avanzados, descriptivos, multivariados y bayesianos para la inferencia demográfica y estructural de poblaciones humanas. Posee experiencia docente y en supervisión académica en contextos internacionales, así como habilidades en gestión de laboratorios, administración de recursos científicos, diseño experimental y análisis estadístico. Buenas noches, doctora Mélida. Un placer tenerla con nosotros en un seminario del Instituto de Ciencias Médicas. Puede dar inicio con su presentación. Bueno, muchas gracias al doctor Landírez y al Instituto de Ciencias Médicas de Panamá por esta invitación y muchísimas gracias por la presentación. Bueno, básicamente daré un vistazo general de lo que es uy, de lo que es la estructura de la presentación, en donde tocaré temas como las primeras migraciones humanas fuera de África. Estas involucrarían migraciones tanto de humanos arcaicos como anatómicamente modernos, así como poblamiento de Oceanía y América por los primeros humanos anatómicamente modernos. Y pues le presentaría los objetivos de el por qué se decidió pues hacer este tipo de investigación. La metodología abarcará lo que es la selección de muestras, extracción y procesamiento de ADN, recopilación de datos y análisis estadísticos y poblacionales. Los resultados y discusión se asentarán sobre cuatro puntos, que sería la tasa de éxito de las amplificaciones del ADN, el análisis poblacional del ADN nuclear y mitocondrial y las inferencias de patrones demográficos y las tendencias de agrupamiento. Y las conclusiones girarán bajo cuatro ejes que serían paisaje genético, diversidad genética, inferencia filogenética y la inferencia de patrones demográficos. Bueno, para entrar un poco en contexto, presentaré lo que fueron las primeras migraciones fuera de África. Estas migraciones ocurrieron hace aproximadamente 2 millones de años durante el Pleistoceno inferior y medio. Esta migración fue protagonizada por el Homo erectus. Él se extendió por toda la península ibérica y Java. Luego, hace 500.000 años, el Homo heidelbergensis, el cual desciende del Homo ergaster, que es una forma del Homo erectus, eh, sale de África y se expande por toda Europa. Hace 180.000 años, un grupo de humanos anatómicamente modernos abandona África, pero sin embargo este evento migratorio no tuvo mucho alcance, ya que se han encontrado los restos de esta migración, o más bien evidencia de esta migración en los yacimientos de Levant, actual Israel. Por último, la dispersión más importante o más relevante que, que hemos tenido los humanos ocurrió hace 65.000 años, en donde un grupo de humanos anatómicamente modernos sale de África a través del estrecho de Bab el-Mandeb, o como se conocería en español, la Puerta de las Lágrimas,
o puerta de las desgracias. Aquí el humano se expande, llega a Oriente Medio, el sudeste asiático y Oceanía. También hace 45.000 años de África sale otra migración que es la que coloniza Europa, el este y el norte de Asia. Esto, digamos, para poner en contexto, digamos, desde cuándo viene la especie humana o homínida tratando de salir de África, pero las condiciones climatológicas en aquel entonces, en el Pleistoceno inferior y medio, eran, no eran tan propicias como para avanzar por el resto del mundo. Así que ellos en ese tiempo, hace 200.000 años, se empezaron a dispersar fue por África. Así que es aquí pues iniciamos con lo que es la colonización de Oceanía, la cual se divide en dos etapas, que es la colonización inicial que involucra casi toda la cercana Oceanía y luego la remota Oceanía o la región del Pacífico. Esta colonización inicia hace 50.000 años, cuando un grupo de individuos sale de África, pasa por Oriente Medio, India, Sunda, que actualmente es el sudeste asiático, y llegan a lo que es Saúl. Saúl era un continente antiguo, un antiguo continente que por cambios climáticos pues ha quedado, o sea, ha quedado sumergido en parte. Este continente estaba formado por Australia continental, Tasmania, Nueva Guinea, algunas islas cercanas como Aru y Raya Maput, perdón, Raya Mapat. Estos humanos que llegan aquí a Saúl, como se muestra en la diapositiva, empiezan hacia el archipiélago de Bismarck hace 33.000 años y llegan a las Islas Solomon hace 29.000 años. Esta expansión por Oceanía representa uno de los episodios migratorios más antiguos y complejos realizados por humanos anatómicamente modernos y se caracteriza por adaptaciones marítimas y una dispersión insular sostenida. A partir de este evento migratorio, se establecen paralelismos con el poblamiento de América, del continente americano, ya que existen evidencias genéticas y arqueológicas que sugieren que rutas migratorias igualmente desafiantes como las que presentaron los primeros pobladores de Oceanía. Ok, como pueden ver, aquí se ve ya lo que es cómo cambian las condiciones climatológicas en el planeta que permiten entonces la expansión de humanos por el resto de lo que es Oriente Medio y Beringia, que es nuestro punto de enfoque en estos momentos. Hay que tomar en cuenta, antes de hablar del poblamiento de América, que la población de Beringia, esta que se encuentra aquí, em, desciende de una población fundadora única que se escindió del tronco central de asiáticos orientales hace 36.000 años. Luego, hace 20.000 años, llegan a Beringia, se asientan hasta que las condiciones mejoran un poco más y hace 17.000 años pasan por lo que es Bering y colonizan lo que es el continente por la ruta interna. Hace 15.000 años, por esta misma ruta se da una escisión de los grupos de Norteamérica y Suramérica, hablando en términos genéticos. Mientras que existe otra ruta que fue hace 17.000 años, en donde bordean Alaska y pasan a través de todo el Pacífico y llegan a Sudamérica hace 14.000 años. En este poblamiento de América es realmente fascinante porque todavía está en debate por dónde entraron los primeros humanos. Hay corrientes que eh, se mantienen férreamente en que fue solamente a través del interior del continente y otras que mantienen la misma postura con la misma fuerza de que pasaron a través de la ruta del Pacífico. Sin embargo, hay un consenso pequeño que está tomando auge en las últimas décadas, en donde se indica que probablemente las dos rutas fueron utilizadas por humanos anatómicamente modernos para poblar el continente, solo que en tiempos diferentes.
Volvemos a Oceanía, pero esta vez para mostrar lo que es la última etapa de colonización del continente. El poblamiento de estas regiones del Pacífico inició hace 3.000 a 3.500 años y se termina de consolidar hace 800 o 1.000 años atrás, por lo que es uno de los eventos migratorios más recientes que se tiene de los humanos, pues. Estas rutas migratorias que abarcan desde las primeras expansiones fuera de África hasta el poblamiento de Oceanía, América y el Pacífico insular, constituyen un marco evolutivo sobre el cual se han modelado las estructuras genéticas de las poblaciones actuales. Y para comprender con mayor resolución los procesos de poblaciones, se han utilizado marcadores pues heredados por vía uniparental en un principio y luego poco a poco se han ido integrando marcadores genéticos como los STRs y más recientemente pues la Next Generation Sequencing. Los linajes del cromosoma Y que se encuentran en Oceanía son usualmente el, el K, el M y el C. Se encuentran predominantemente en poblaciones oceánicas y se consideran originarios de la cercana Oceanía. En el contexto de ocupaciones humanas durante el Pleistoceno superior, además, hay muchas poblaciones del Pacífico que portan haplogrupos de linaje O que es ampliamente distribuido en Asia y cuya presencia en Oceanía se atribuye a migraciones ocurridas durante el Holoceno y probablemente están relacionadas a la expansión austronésica que ocurrió hace 10.000 años, en donde pueblos del este de Asia se mezclaron con los individuos que ya habían llegado hace pues 33.000 años o 50.000 años a lo que era Oceanía. Continuamos con los linajes mitocondriales de Oceanía. Como se puede ver aquí, en Saúl predominan los linajes M, O, P y S, que son pues remanentes de las primeras migraciones. Luego se dan variantes genéticas que permiten hacer un rastreo de ancestrías con la cercana Oceanía. Hay linajes que son exclusivos, como el M27, el M28 y el M29, que se derivan de linajes madres de Saúl. Eso. Por otra parte, los linajes mitocondriales, como se puede ver aquí, de Polinesia, o sea, son totalmente lo que es el Pacífico, tiene linajes bastante específicos para esa región. Como se puede ver, son linajes el B4, el B4A, el B4B1 y el motivo polinésico que se encuentra solamente en las islas en Polinesia. A ver, ¿cómo pasa esto? Ok. En cuanto a América, tenemos que hay linajes compartidos entre América y Asia, que son los que se muestran acá, linajes que son del cromosoma Y, que son exclusivos de América, de tribus amerindias, y que son exclusivos de Asia, pero que tienen sus derivados en América. Por ejemplo, el CRPS4Y711, ese solamente se encuentra en Asia y tiene pues los derivados el C2 y el C2M217 y el 44. En cuanto a América, se pueden ver linajes que están, digamos, exclusivos en cierta parte de América. Por ejemplo, el A2, B2, C1, eso es tan frecuente en el norte y Centroamérica. Y el C4, los que están aquí en grises, son específicos de Sudamérica o bien este que está específico tanto en Sudamérica como en Norteamérica, que esta es de poblaciones de Bering.
Eh, los marcadores microsatelíticos, aquí en este trabajo se decidió mediante un consenso entre los profesores, eh, la entidad pues que daba el dinero para la investigación, qué tipo de análisis íbamos a utilizar, porque en un principio pues se quería hacer este Next Generation Sequencing, pero lamentablemente pues al venir de muestras tropicales con alto grado de degradación, era una tesis ya que tenía un riesgo muy alto, porque podría ser que saliera muy cara y no se obtuvieran resultados, así que se optó por marcadores microsatélíticos, los cuales tienen una utilidad mucho más amplias y son más seguros para obtener perfiles genéticos y también las secuencias mitocondriales que también son, digamos, las más seguras en este tipo de ADN degradado, ya que para NextGen, en el momento en que yo estaba haciendo la tesis, pues se requería un ADN de muy buena calidad que estuviera muy bien preservado. Y muestras tropicales o con alto grado de degradación tenían muchos problemas para obtener una lectura mínimamente adecuada. Así que es bueno, los marcadores microsatélíticos tienen aplicaciones tanto para el diagnóstico de cáncer, en el ámbito forense, en el ámbito médico, para hacer este análisis de ligamiento genético, identificación del sexo, en genética de poblaciones para autenticar resultados, reconstrucción de parentescos entre ocupantes de necrópolis o cementerios de la nobleza en la Edad Media o de algún eh, cementerio familiar en alguna región del mundo con determinadas marcadores. Los estudios que dan fe de que de este tipo de aplicaciones son, por ejemplo, ay, perdón, ajá, son, por ejemplo, en el 2010, el doctor Sajid Sajwas reconstruye el árbol familiar de Tutankamón. Esta fue una investigación multidisciplinaria en donde había genetistas, antropólogos y arqueólogos de varias partes del mundo, especialmente Inglaterra y creo que Estados Unidos. También se utilizó, o sea, hay un estudio del 2014 de Guillot, bueno, disculpe mi francés, en donde se evaluaron el parentesco de restos humanos depositados en sarcófagos de la necrópolis merovingia de los siglos 7 y 8. También en Alemania se reconstruyó la genealogía de un clan familiar de la Edad de Bronce, eh, que indicó que la cueva de Liechtenstein en Alemania fue utilizada como un lugar de enterramiento y no como un sitio de sacrificios. Este trabajo pues develó un gran misterio que se había tenido durante mucho tiempo sobre este lugar, ya que siempre había sido, se había especulado que era utilizado como un sitio de sacrificios. Pero Seidenberg en el 2017 pues con análisis de STR también, muestra que habían relaciones familiares y por eso se determinó que era un lugar de enterramiento familiar. También en el convento de la iglesia de Riese en Alemania se determinaron relaciones familiares de primer a tercer grado dentro de la corte de tres familias nobles de los siglos XVII y XIX, sepultadas en estas criptas. La razón o los objetivos de este trabajo fue describir el paisaje genético antiguo de las poblaciones de Panamá, Sudamérica y Oceanía mediante el análisis de restos arqueológicos. Los objetivos generales fueron pues describir el grado de variación genética de ADN mitocondrial en las muestras de Panamá, Sudamérica y Oceanía, determinar el perfil genético de restos humanos arqueológicos mediante la genotipificación de STRs, inferir las relaciones filogenéticas antiguas entre las poblaciones bajo estudio. Para tratar la metodología, pues aquí presento de manera breve lo que fue el flujo de trabajo, que fue seleccionar la muestra. Estas muestras provienen las de Sudamérica y Oceanía provienen, las facilitó la Universidad de Göttingen. Las mismas provienen de la Universidad de Hamburgo, que durante la Segunda Guerra recibió
un bombardeo por parte de los británicos y toda la información que había de esas muestras se perdió. Lo que pudieron rescatar se encontraba en las cajas donde estaban pues los cráneos o los restos óseos y eso fue lo que se pudo trabajar, por lo que esas muestras pues tuvieron eh, una situación difícil que complicaba aún más lo que era, lo que era el análisis en sí, ya que estas muestras se trabajaron 30 individuos, 30 individuos que pudimos determinar su sexo genético y también pudimos determinar perfiles genéticos. Las muestras de Oceanía, pues fui la última persona en trabajarlas porque fueron regresadas a su lugar de origen. Personas de, creo que eran de Nueva Zelanda, vinieron a buscarlas porque querían darle pues un enterramiento digno a sus ancestros. Las de Sudamérica creo que están en proceso de devolución, si mal no recuerdo. Y bueno, las de Panamá fueron proporcionadas por el Instituto Smithsonian con el aval del Instituto de Cultura, el Patronato de Panamá Viejo, y el doctor Richard Cook, que era el que mantenía la custodia de estas muestras. 61 muestras de Panamá se trabajaron y 33 de Sudamérica. El procesamiento y el análisis de ADN consistió en lo siguiente, o sea, se usaban hueso petroso o dientes principalmente y se extraían de la cavidad, pues, alveolar de la mandíbula. Luego eran tratados a través del método Clorevich para pues su desinfección, que era, se utilizaba hipoclorito, agua destilada y se procedía pues a un secado suave durante toda la noche. De ahí se extraía y se utilizaron tres distintos métodos o se desarrollaron para estas muestras tres distintos métodos de extracción todos con extracción orgánica, con fenilcloroformo, y se utilizaba tiosinato de guanidina para protonar el ADN y así permitir que se obtuviera un mayor recobro del mismo. Finalmente, bueno, se corrían se determinaban los perfiles mediante secuenciación Sanger, utilizando un analizador genético 3500 y secuenciación Sanger para las secuencias mitocondriales. Aquí se amplificó fue la región hipervariable 1. Luego se hicieron los análisis estadísticos y poblacionales. Para realizar estos análisis se utilizaron los siguientes software. R, que se utilizó para estadística general y paisajes genéticos. Arlequin, para determinar estructura genética y hacer el análisis molecular de varianzas. Haplogrep, para definición de los haplogrupos. Network y PopR para ver las redes filogenéticas y la reconstrucción y visualización de relaciones evolutivas. El DNA SP se utilizó para distribución de desajustes entre pares de secuencias o mismatch distribution, índice de irregularidad de Harpening, parámetros F y la de Tajima y Fu. IQ3 se utilizó para determinar el modelo evolutivo. Mr. Bayes para hacer la reconstrucción filogenética con aproximaciones bayesianas. Y finalmente el software de bayesiano BEAST para hacer las inferencias tanto de filogenética bayesiana como la determinación de las historias demográficas. Aquí se muestra pues la tasa de éxito que tuvimos con el ADN nuclear, que fue básicamente el 100% para Oceanía y medianamente eh, útil para Sudamérica y fue catastrófica para Panamá. O sea, no se obtuvieron casi perfiles de muestras nucleares de Panamá. Esto probablemente se debe a la conservación que tenían las muestras, porque las muestras de Oceanía pues estaban en un estado, las condiciones ambientales que presentaban donde se encontraron
era pues mucho más adecuadas para la preservación del ADN y los métodos que en algunos casos poblaciones de Oceanía utilizaban como una especie de ahumado de los cuerpos una vez la persona pues moría, las pasaban por un ritual y ponían pues una especie de, eh, decirlo, ahumador con el cuerpo. Y en Sudamérica, pues, habían momias, básicamente, que habían pasado por un proceso de momificación, sea natural o por humano, y eso ayudó a preservar el ADN. Pero en Panamá no contábamos con eso, y los restos estaban simplemente en urnas, expuestos pues a la intemperie y las inclemencias de tanto del tiempo como del clima. Así que es aquí solamente tuvimos un 35% de éxito en cuanto a las amplificaciones y un 65% de fallos para lo que es el ADN nuclear. El ADN mitocondrial, ahí sí es otra historia. Como se ve, fueron muy pocas las secuencias que fallaron. Oceanía fue el 100%, se obtuvieron el 100% de las secuencias. Y tanto de Panamá como de Sudamérica, pues las que fallaron fueron muy pocas, lo cual permitió hacer las inferencias de historias demográficas antiguas. Aquí podemos ver lo que es el comportamiento de las frecuencias alélicas basado en una distribución de densidades de las frecuencias. Como se ve, em, en que son los únicos que pudimos obtener, que fueron los de Oceanía, los perfiles, se pudo hacer entonces este tipo de análisis en donde se comparan los antiguos pobladores de Oceanía con africanos modernos y asiáticos modernos. La forma que tiene la cresta nos puede indicar el vínculo genético para un determinado, marcador. Por ejemplo, en el tacho 01 se ve cómo con los antiguos africanos parece haber un vestigio de algo perdón, con los modernos africanos que tiene una similitud en cuanto a la forma y distribución de las crestas, al igual que el marcador de 3S317. Estas diferencias que se ven acá, perdón, ahí, sí, estas diferencias que se ven en estas gráficas o en estos cuadros se deben básicamente a que las poblaciones modernas ya se han mezclado. Y las poblaciones de Antigua Oceanía, en cuanto a los marcadores nucleares, están mostrando como una fotografía de cómo era posiblemente la distribución de estos marcadores genéticos hace 50.000, 30.000, 20.000 años atrás para esta población. Aquí se compara lo mismo, pero con el marcador F FGA, como se ven en las poblaciones antiguas de Oceanía, presenta pues una doble cresta, mientras que en poblaciones modernas de Nueva Zelanda y Polinesia presentan tres. Lo mismo ocurre con el el D5, que aquí presentaban dos crestas, una distribución bimodal, y aquí pues era más cerrado, tenía forma como de una sierra. Y son poblaciones modernas versus las antiguas. Igual los caucásicos. Como se puede ver, básicamente las poblaciones de Nueva Zelanda están bastante influenciadas por lo que es la mezcla con poblaciones caucásicas, como se muestra en la figura, comparando el TH01 nada más de la figura B con el de la figura C, aunque tienen remanentes, algunos remanentes de poblaciones antiguas y también un paisaje que los diferencia bastante entre las caucásicas y las de Nueva Zelanda, ya que la de la Nueva Zelanda guarda remanentes genéticos históricos de las poblaciones, pues, de los primeros humanos que llegaron al continente. Y aquí se muestra por una comparación que se hizo a manera de curiosidad
porque se cree que hay una tercera o cuarta forma en que llegaron los humanos a Sudamérica, y es que algunos investigadores creen que llegaron también a través de la isla de Pascua, es decir, llegaron a colonizaron el Pacífico insular, y de ahí llegaron a lo que son las costas de Chile, Chile y Perú. Entonces, pero este enfoque es bastante polémico hasta el momento. Entonces, pues a manera como para ver si había algo si había algún tipo de comparaciones o, perdón, de similitudes entre los paisajes genéticos, pues nos dimos cuenta de que no, que los argentinos modernos están mucho más cerca de los caucásicos, en este caso, pues europeos, según la base de datos, modernos. Entonces, en cuanto a la diversidad genética, tenemos que en el ADN nuclear de, de lo que se pudo analizar de las poblaciones, tenemos una heterocigosidad general del 80%, un coeficiente de estructura poblacional de 0,018, lo cual indica que eh, la estructura poblacional en cuanto a nivel poblacional global es relativamente baja. Las fuentes de variación, perdón, es alta en humanos. En humanos lo bajo sería menos de 0,18. Es moderada. La fuente de variación dentro de los individuos, o sea, de entre las poblaciones era mucho más grande que entre las poblaciones, y eso pues es, es explicable. El índice de fijación en el ADN mitocondrial, o sea, la estructura de las poblaciones a nivel de ADN mitocondrial, fue 571, lo que indica que hay una estructura poblacional, perdón, bastante moderada también, y que el AMOA muestra una fuente de variación del 76% dentro de los individuos y entre las poblaciones. Es decir, que básicamente dentro de los individuos de una misma población va a haber mucho más diferencia, mucho más variación que entre las poblaciones en sí. Y esto se debe básicamente a que tanto el ADN mitocondrial, o sea, las, las regiones que utilizamos, y los del ADN nuclear son marcadores que marcan ciertas diferencias, pero a nivel de poblaciones globales se mantiene pues bastante homogéneo, y es por eso que marca que entre poblaciones la variación en el ADN nuclear es baja en comparación con la de entre individuos, y lo mismo con el ADN mitocondrial. Ok. Cuando se trata de patrones demográficos, cuando se tiene una D de Tajima igual a cero, pues hay un equilibrio mutación deriva. Y cuando son menores a cero, se ve que se existió una expansión poblacional, y los valores aquí pues indican que estas tres poblaciones pasaron por una expansión poblacional en los tiempos que a continuación se calcularon con la distribución de desajustes entre pares de secuencia. En Oceanía se puede observar que ocurrió una expansión poblacional hace 37.979 años, lo cual es bastante cercana con las fechas arqueológicas registradas y de estudios previos que se mencionó de hace 50.000 años para lo que era Oceanía en general, y 33.000 para lo del archipiélago de Bismarck. Em, También pues se indica el patrón de Sudamérica, que fue hace 14.000 años. Esta forma bimodal que se ve aquí, que se observa aquí, está indicando que hubo una expansión poblacional, y que esta expansión poblacional se dio pues con un componente de cuello botella ya que supera los punto 10,
que se observan cuando son expansiones, pues, con una buena diversidad o expansiones estables. Esto que se puede observar aquí como un semicuello de botella, podríamos decir, y no me atrevo a decirlo mucho porque simplemente es el efecto fundador, que muchas veces, em, muchas personas cuando ven una gráfica de este tipo dicen, ah, no, eso es una expansión solamente, pero realmente ocultan lo que es el efecto fundador que se ve pues por estos valores. En la de Panamá también se puede observar claramente una distribución bimodal, que representa un cuello, perdón, un efecto fundador, la cual está relacionado a la expansión que ocurrió hace 9.468 años. Aquí tratamos mediante estadística bayesiana, tratar de determinar el tamaño de la población, el número efectivo de individuos de la población de Panamá hace 9.468 años. De acuerdo a las reglas establecidas o los parámetros establecidos en la literatura, para que pueda haber un número efectivo de población viable, tiene que haber al menos, digamos, 50, 500, 70, 700 o 100.000. 50 para evitar los efectos de la endogamia, perdón, de la depresión endogámica, y 500, que sería como el número mínimo, el denominador, perdón, acá indicaría el número mínimo de individuos que se necesitan para mantener una población estable. En Panamá se obtuvieron 225 individuos, o sea, suficiente para evitar los efectos tanto de la endogamia, productos de la consanguinidad, como de la depresión endogámica, y fue suficiente pues para mantener los individuos y que fuera una población que fue aumentando sin ningún tipo de problemas de valor adaptativo. Como se puede ver, hace 500 años el número medio de individuos tenía un promedio de aproximadamente 500. O sea, número efectivo de individuos son los individuos reproductores en una población. No representa el número censal de individuos. Aquí se puede ver las redes filogenéticas que se tienen de cómo se agrupan los distintos individuos de acuerdo a los haplogrupos en Oceanía. Estos haplogrupos pues concordaron con la información que hasta ahora se tiene en la literatura con respecto a la distribución de los mismos. Por ejemplo, individuos que se encuentran en el Q1 usualmente estaban en Indonesia y remota Oceanía, básicamente. Los que están como de rosado se encuentran en el este de Asia, Asia Central y cercana a Oceanía también, mientras que los celestes se encuentran en lo que es la remota Oceanía, Nueva Zelanda, Polinesia, Isla de Pascuas, ese, ese tipo perdón, de lugares. La distribución de estos marcadores también indican los tiempos de expansión que concuerdan bastante con lo que se mencionó anteriormente en Oceanía. Por ejemplo, que es el Q1 del ADN mitocondrial, tiene un tiempo de expansión de 38, entre 38 y 37.000 años. Las redes filogenéticas de América pues muestran las mismas tendencias que se muestran hasta ahora en la literatura, es decir, que estos análisis que se hicieron concuerdan con lo que hasta el momento en la literatura se ha presentado referente a los haplogrupos mitocondriales de Panamá. Sin embargo,
Lo que estos haplogrupos indican aquí, por ejemplo, este 2016 es un haplogrupo que se encuentra en el haplogrupo A2, pero es un haplogrupo que pertenece a una momia de Perú, lo cual indica que hubo en algún momento un flujo eh, que permitió que este haplogrupo pasara hacia Sudamérica. Las tendencias de agrupamiento para este trabajo se decidió hacer un escalado multidimensional para poder observar lo que eran los agrupamientos entre individuos. Como se puede aquí ver, se tuvieron que calcular los valores de Eigen, que son unos valores que permiten determinar en qué dimensiones o, digamos, distancias se encuentran la mayor cantidad de variabilidad genética. En este caso, las dos primeras dimensiones abarcan casi el 80% de la variedad, de la varianza de las distancias genéticas que se encuentran entre estos individuos. Como se puede observar acá, en este escalado multidimensional también se utilizó la distancia Canberra y no se utilizó la distancia tradicional que es la distancia euclidiana o Manhattan. Esto porque las diferencias entre las distancias genéticas entre individuos era muy pequeña y la distancia Manhattan o euclidiana no me iban a marcar las diferencias, sino que me los agrupaban todos como en un solo grupo, y para eso, pues la distancia Canberra es mucho más simple, más simple para entender, pero es mucho más sensible, es lo que quise decir, perdón, para poder entender y ver y clasificar a los individuos por grupos poblacionales. Por ejemplo, estos que están aquí, los A2, PA128 y demás, pertenecen al haplogrupo A2. Todos estos que se agrupan aquí son de Panamá. Y este que está aquí también pertenece a la 2, pero es de Venezuela. Como se puede ver, está en el mismo cuadrante, pero tienen cierta distancia de las muestras de Panamá, al igual que esta muestra de Perú. Los que están aquí, pues son individuos que pertenecen a Sudamérica también, básicamente Perú, pero también hay un individuo, tres individuos que pertenecen a Panamá y gracias a la utilización, a la selección de la distancia Canberra, esto se pudo ver con mayor claridad. El mismo patrón ocurre pues con los otros individuos y haplogrupos. Por ejemplo, este haplogrupo que es de Chile, de un individuo de Chile, el D4H3 3A, se muestra totalmente muy lejos y apartado, estos dos del resto, o sea, tienen una distancia genética mucho más grande. Cuando se hacía con la distancia Manhattan o euclidiana, salían muy pegados todos. Y cuando se estaban haciendo los cálculos preliminares. Y como se puede ver a nivel poblacional, la tendencia de agrupamiento, como se ven dos ramas, una que es absolutamente de Oceanía y otra que es de América. Se utilizó esto se utilizó un árbol neighborhood joining eh, para ver las relaciones entre los grupos y se utilizaron secuencias de Denisova y Neandertal solamente para darle la dirección al árbol y que no se distorsionara la distribución. Como pueden ver acá, los números en negro se hicieron un bootstraps, más de 1000 bootstraps y básicamente el 100% de la agrupación entre Denisova Neandertal es una agrupación pues real, no es espuria. Lo mismo pasa pues con las agrupaciones entre los clados internos. Y finalmente las conclusiones, en donde podemos determinar que los paisajes genéticos reflejaron el cambio de las frecuencias alélicas a través del tiempo y el espacio, así como el efecto del proceso de mestizaje en los genomas. Los bajos niveles de diversidad genética en los individuos antiguos analizados
probablemente fueron resultado de un efecto fundador que ocurrió cuando los humanos modernos llegaron a estas regiones durante el Pleistoceno superior. Las inferencias filogenéticas mostraron que la rama americana exhibió afinidades genéticas entre muestras panameñas y sudamericanas, Brasil y Perú, probablemente resultado de un nuevo evento migratorio a lo largo de la costa norte del Pacífico desde América del Norte a América del Sur que tuvo lugar entre el Océano Medio y Superior. El tiempo de expansión de los individuos antiguos y Oceanía coincide con el periodo de colonización inicial del archipiélago de Bismarck en las islas de Salomón. Asimismo, el tiempo de expansión de los individuos antiguos de Sudamérica y Panamá corresponden con el asentamiento inicial de estas regiones durante el Pleistoceno superior y el Océano temprano, respectivamente. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su tiempo. Y pues aquí a continuación se presentan pues las personas, agradecimientos pues a las personas y entidades que hicieron posible este trabajo. La doctora Susana Hummel, Ori Sanjur, doctor Richard Koch, Birgit Kroskov y el equipo de laboratorio de Göttingen. Eh, si tienen alguna pregunta, pues con gusto trataré de aclarar sus interrogantes. Excelente presentación, doctora. La verdad que es muy interesante este tema. Una excelente presentación. Sí, como mencionó, pues abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Pueden levantar la mano, hacerla a través del chat. Estamos aquí para... Hola Mérida, Hola, ¿cómo está, doctor? Iván Landírez, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la presentación, Mérida. Gracias a usted. Mérida, una pregunta. Au. Mira, yo venía viajando y se me apagó el celular y ya pude conectarme después, pero no sé si pudiste o lo mencionaste o si tu trabajo haya tenido algo que ver con ese tema en específico, pero pudiste identificar por lo menos algunas asociaciones con marcadores que estuvieran en relación con algunas condiciones de enfermedades que se padeciesen que se compartiesen entre los diferentes grupos humanos. Realmente no fue parte de mi tema de investigación, pero sí conozco que actualmente en Alemania, en Berlín, de hecho, se han hecho investigaciones en donde se llama eh, paleoepidemiología, en donde tratan de ver variantes genéticas, el origen de estas variantes genéticas que pues provocan ciertas enfermedades. Incluso se han visto pues variantes de enfermedades comunes como eh, ah, ahorita no recuerdo ninguna, pero básicamente en Alemania sí he escuchado que han hecho este tipo de investigaciones y que a nivel de bacterias, con la Yersinia pestis, por ejemplo, se han visto las mutaciones a nivel de, de secuencias desde la cepa original de la Edad Media a la cepa actual. En humanos, básicamente han sido enfermedades metabólicas, ahora que recuerdo. No recuerdo el nombre de la variante ni la enfermedad. Fue uno de los primeros congresos a los que fui en Alemania, pero sí, se pueden utilizar para detectar, pues, variantes antiguas de enfermedades y cómo han cambiado a través del tiempo o la mutación, si se han hecho más agresivas los síntomas o los efectos o se han atenuado con el tiempo. Genial, gracias, Melida. Buenas noches, ¿se se pregunta? ¿Sí? Sí, es que también no sé, es que estoy buscando el chat y no lo encontraba. Doctora Mérida, un placer. Mire, disculpe si no logro utilizar las palabras técnicas apropiadas para realizar esta pregunta. Eso es ya es ignorancia de mi parte, pero
trataré de hacerla sin ofenderlo, ¿ok? Quiero decir, porque no manejo técnicamente lo que quisiese expresar, mejor dicho. Doctora, ok, comprendo que, por supuesto, el contacto, las civilizaciones en Eurasia estuvieron, eh, por supuesto, rodeadas de tanta animales domésticos que finalmente traspasaron hacia los humanos las enfermedades y estas cosas, ¿no? Epidemias, pandemias. Es posible que con la reducción de las poblaciones humanas, producto de ellas, este, ¿cómo le digo? Eh, no, retiro lo dicho. Mejor dicho, quiero decir, estaban las poblaciones humanas en este lado del mundo, experimentaron alguna pandemia de Eurasia, ¿hay una forma de saberlo previamente? ¿O ya es con el contacto ya con los occidentales que llegaron a esta parte del mundo? No, o sea, sí existían epidemias y pandemias, antiguamente existieron. El detalle es que no se tiene un registro em, genético, por decirlo, porque arqueológico sí está, antropológico sí está, pero genéticamente hablando, los estudios son muy, muy escasos debido a la dificultad tanto de la preservación del ADN como de encontrar los mismos poblaciones pues que sufrieron este tipo de enfermedades. En Asia tengo entendido que sí se tiene, sí se están haciendo estudios sobre este tipo de tópicos. Y en Europa, Europa está enfocada más que todo en lo que es evolución humana, más que en paleoepidemiología. Pero sí, sí se tienen registros arqueológicos y antropológicos. Eh, Genéticos aún no, no tan amplio como nos gustaría, pero sí hay, pocos, pero hay. Porque hubo un momento, bueno, en lo que he leído, hubo momentos en nuestra historia en donde la población humana pues prácticamente estuvo al borde de la extinción. Entonces, tal vez eso, no sé, aisló a unos, los hizo más fuertes que otros. Bueno, ya eso Bueno, se comprende. no, bueno, lo que pasó en cuanto en extinciones, o bueno, casi al borde de la extinción, por ejemplo, cuando explotó el volcán en el Pacífico, un volcán, ahorita no recuerdo el nombre, hace 70.000 años, Krakatoa, Krakatoa, el Krakatoa, gracias, casi se va la población humana que había en hasta el momento, porque lo que provocó fue un invierno nuclear. Eso hizo que la población pasara por un cuello de botella en donde la diversidad genética disminuyó muchísimo. Y obviamente en algunas regiones, dependiendo de cuán erosionado estaba el genoma por las prácticas de apareamientos culturales que tenían, asimismo entonces tenían un valor adaptativo mayor o menor. Es decir, que pudieron haber pasado por depresión endogámica, en donde hubieron linajes genéticos que desaparecieron debido pues a que la población humana en general en ese momento tuvo que pasar por un estrés demográfico tremendo no es tanto de fuerza o resistencia en este caso, sino es adaptabilidad. Lo mismo ocurre con las enfermedades. O sea, a veces hay pandemias o epidemias que reducen drásticamente la población y quedan los individuos que mejor se han adaptado a nivel genético a esa interacción entre el huésped hospedero, entre el parásito y el individuo, entre la bacteria y el virus lo, lo que pues infecta en ese momento a la población. Y esa es una de las razones también por la que nosotros a nivel humano como población, a nivel poblacional, pues la variación genética es
es poca, como se mostró en el estudio que presenté, pero a nivel entre individuos la cosa cambia. Somos bastante diferentes a nivel individual que como población. Ay, gracias, doctora. Muy interesante, de verdad, su presentación. Gracias. Bueno, doctora, felicitarla por tremendo trabajo, ¿verdad que sí? Muy interesante este tema. Bueno, variamos por terminada lo que es el seminario de hoy. Agradecerle nuevamente, doctora, por su tiempo y estar con nosotros en un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Y a todos los participantes por estar con nosotros y recordarles pues que estén pendientes a nuestras redes sociales, nuestra página web para los próximos seminarios y saber que pueden revivir estos seminarios en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias y bueno, que tengan una bonita noche. Gracias. Igualmente.